Gloria a Dios, mis hermanos. Una vez más le damos gracias a Dios porque nos podemos reunir de nuevo para poder alabar, glorificar y exaltar su nombre y poder seguir aprendiendo de su palabra, ¿no? En esta, en esta serie expositiva del libro de Romanos, en donde nosotros vamos aprendiendo de Dios, de su palabra inspirada, y vemos la promesa de nuestro Señor que Él nos enviaría al Espíritu Santo para guiarnos en toda justicia y verdad. Y hemos visto a través de esta carta como el Señor nos ha ido enseñando y aclarando ciertas cosas, ¿no? Que, que esta carta tiene aquí, mis hermanos, para nosotros y para la edificación de la iglesia. Antes de continuar con la porción de esta semana, mi hermano, lo invito a orar para presentar este tiempo delante de Dios y pedirle a nuestro Padre que sea Él dirigiendo este tiempo de estudio. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, tú que eres nuestro Hacedor, nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Sumo Sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, Padre, nosotros adoramos y exaltamos tu santo nombre por medio de Él, porque gracias a Él y a su sacrificio, Señor, podemos entrar ante ti, ante tu presencia en el lugar santísimo, por medio del sumo sacerdocio de nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo, tu ungido, tu Mesías, Señor. Padre, en esta hora te presentamos este tiempo de estudio, Señor, para que tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibir tu palabra, Señor, Padre Dios Todopoderoso, y que sea de edificación para nuestras vidas y que nos ayude a crecer cada vez más, Señor, siendo transformado conforme a la imagen de tu Hijo, Padre, y así poder, Señor, glorificar tu santo nombre, Dios. Padre, te pedimos que todo espíritu contrario al tuyo sea completamente enmudecido y de que tu siervo, Señor, hable verdad. Padre, habla que tus hijos escuchan por medio de tu palabra, Señor. Nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a leer la palabra de hoy, la porción de la escritura que traemos en el día de hoy. Está en Romanos 9, versículos del 19 al 24. Y el tema que hemos traído, el título del tema de hoy, mis hermanos, es el alfarero, ¿verdad? Y pronto vamos a ver el por qué escogimos ese nombre. Pero antes de continuar, vamos a hacer nuestro acostumbrado resumen de lo que hemos venido aprendiendo hasta el momento, o de lo que el capítulo 9 de Romanos nos viene hablando, mis hermanos. Aprendimos que en los primeros 5 versículos de ese capítulo, Pablo viene hablando de su dolor en su corazón por lo que había acontecido con Israel. Conversamos la semana pasada de que vemos como que si Pablo estuviera cambiando de tema de entre el capítulo 8 y el capítulo 9, como de repente cuando habla de la esperanza y la confianza que tenemos que tener nosotros en Jesucristo, comenzando el capítulo 8 diciendo ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y cierra ese mismo capítulo diciendo grandes cosas como que somos más que vencedores en Cristo Jesús, y que por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, estamos viendo que existe una gran cantidad de israelitas en la carne que no habían creído en el Mesías, que vino el Mesías en el primer siglo y no creyeron en él. Entonces, este es el contraste que Pablo está hablando, porque al final de cuentas, mis hermanos, cómo nosotros podemos ver esa confianza de que nada nos podrá separar de Cristo Jesús, pero al mismo tiempo vemos que había gente tan incrédula, y es lo que está explicando Pablo. Por eso vemos como que si cambiara de tema. Pablo está, mis hermanos, aclarando esto de cómo es que la gran mayoría del pueblo elegido de Dios no creyó. Y lo viene explicando, diciéndolo, mis hermanos, que no todo Israel es Israel. Y nos habla y empieza a tomar ejemplos del Antiguo Testamento para aclararnos a nosotros el por qué, mis hermanos, a lo largo de la historia, el verdadero pueblo de Dios son aquellos que han tenido fe en Dios, que han puesto su confianza y que han caminado de acuerdo a las instrucciones de Dios. Y empieza y dice,
No todos los hijos de Abraham, o mejor dicho, no todo hijo de la carne de Abraham es hijo de la promesa, sino que en Isaac le sería llamada descendencia. Es decir, que los hijos de Dios no nacen por otra cosa que no sea por el poder de Dios y por la promesa de Dios, sino por la voluntad humana, mis hermanos. Entonces, Pablo dice, tú no estás viendo el ejemplo de Isaac y de Ismael. Ismael nació por la voluntad humana, por la carne, pero el que nació por la promesa es Isaac, nace por el poder de Dios. Lo que está trayendo Pablo aquí es que los hijos de Dios nacen por el poder de Dios. Y en Juan 1:12 se nos dice cómo es el nacimiento de las personas, los que creen en Jesucristo, los que ponen la confianza en Dios. Entonces son los que son llamados hijos de Dios. Y tú dirás, pero Jesucristo apareció un tiempo después. ¿Cómo hicieron antes los de antes para creer en Jesucristo? Hermanos, Cristo, el título Cristo es Mesías. Y siempre ese Mesías estuvo prometido. Los que descansaban en la promesa del Mesías, los que seguían las instrucciones de Dios conforme a lo que Dios había establecido para traer al Mesías, precisamente, mis hermanos, ellos, incluyendo a Abraham, incluyendo a Isaac, incluyendo a Jacob, incluyendo a David, incluyendo a todas esas personas que depositaron su fe en Dios y siguieron sus instrucciones, esas personas eran creyentes en el Mesías, porque ellos aguardaban al Mesías, ellos aguardaban al Mesías prometido. Eso es claro en las Escrituras, mis hermanos. Entonces vemos que a estos que aguardaban las promesas de Dios, esos son los hijos de Dios y nacían por el poder de Dios, por la voluntad de Dios y no por la voluntad de los hombres. Eso es lo que hemos aprendido con el ejemplo de Isaac e Ismael. También aprendimos, mis hermanos, que tampoco son hijos de Dios los que son descendientes directos de Isaac o los que son directamente hijos de Isaac. Y el ejemplo era Jacob y Esaú. Y aprendimos, para no profundizar más de nuevo en esto, mi hermano, es que Jacob y Esaú es la diferencia entre una persona que vivía según los deseos de su carne y el otro que querían alcanzar la promesa de Dios. Vemos la diferencia, que aún siendo genéticamente nietos de Abraham, siendo genéticamente hijos del hijo de la promesa como Isaac, no te da a ti entrada al acceso de la familia de Dios, porque todo es por fe. Y que Dios aborreció a Esaú, mis hermanos, producto de su corazón hacia Dios. No porque Dios lo haya desechado, que Dios haya escogido a Jacob como la persona mediante el cual el linaje traería al Mesías, eso no descartaba a Esaú para salvación. Simplemente era el linaje para traer al Mesías, pero para bendecir, porque la promesa era, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Jamás Dios le dijo a Abraham que él tenía exclusividad de salvación. No, lo está invitando a ser utensilio de Dios para bendecir a todas las naciones de la tierra. Esto es lo que despreció Esaú y lo quiso Jacob. Entonces, literalmente, Jacob quería el propósito de Dios en su vida, mientras que Esaú quería vivir según sus deseos carnales. Eso es literalmente hablando. Y esa es la comparación que trae Pablo, mis hermanos, para que la gente entienda que no genéticamente, sino los que quieren vivir de acuerdo a los propósitos de Dios, a los propósitos santos de Dios, son los hijos de Dios. Por eso es que no cualquiera, genéticamente hablando, tenía el derecho de ser llamado hijo de Dios y heredar el reino, simplemente porque era nieto de Abraham y pertenecía a la tribu de Judá, o la tribu de Efraín, o la de Benjamín, o la de Neftalí, o cualquiera de las tribus de Israel. Eso no daba acceso directo a las promesas de Dios. Las promesas siempre se alcanzan por fe. Y aprendimos también, mis hermanos, que Pablo también está comparando al pueblo de Israel con Faraón, y comprendimos a través de dos partes cómo Pablo dice o trae a colación a la persona de Faraón para compararlo con el pueblo de Israel. Y aprendimos un poco de cómo era el corazón de Faraón, el corazón de los egipcios, cómo lo podíamos comparar con el Israel del primer siglo para el momento que vino Jesucristo, mis hermanos, y cómo esos paralelismos existieron, tales como el asesinato de los niños durante el tiempo de Faraón y Moisés, ocurrió también durante el tiempo de Herodes, mis hermanos. Vimos también cómo el Faraón endureció su corazón mientras Moisés les hablaba, hasta el punto que lo llevaron, mis hermanos, hasta a la primera Pascua,
para efectuar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y vemos cómo Jesús, citando palabra de Moisés, fue endureciéndole el corazón a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, hasta el punto, mi hermano, que después que resucitó a Lázaro, eso fue el acabose, y dijeron, no, ya este tipo hay que matarlo, ¿verdad? Lo endurecieron para llevar a cabo la segunda Pascua. Y Pablo dice, porque Dios endurece a quien endurece y da misericordia a quien da misericordia. Vimos como Dios, mis hermanos, endureció a un faraón que ya tenía el corazón endurecido hacia Dios. Aprendimos que Egipto fue una nación nacida, mis hermanos, descendiente de Noé, y que le dieron la espalda a Dios, habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria a Dios, sino que ellos se envanecieron en su propio entendimiento y cambiaron la gloria de Dios por animales cuadrúpedos, por corruptibles y semejantes a reptiles, mi hermano, y abandonaron, y Dios los entregó a su concupiscencia. Lo que vimos que el endurecimiento de Dios sobre Faraón era un endurecimiento judicial y donde Dios iba a glorificar, porque hemos visto, mis hermanos, que ya sea por obediencia o por desobediencia, Dios se glorifica en nosotros, ¿verdad? Y bueno, eso mismo le pasó a Israel. Israel, mis hermanos, abandonó al Dios vivo. Israel se olvidó de que Dios lo sacó de Egipto. Israel a lo largo del Antiguo Testamento fornicó con otros dioses e hizo alianza con otras naciones cuando Dios se lo impidió. Aprendió paganería de otras naciones cuando Dios se lo prohibió, mis hermanos. Se corrompió. Dios soportó a la tribu de Judá para traer a Jesucristo al Mesías, mis hermanos, y cuando llegó el momento de traer al Mesías, entonces Dios los endureció para traer juicio sobre ellos y al mismo tiempo utilizarlo, mis hermanos, para llevar a cabo el plan de redención, porque Dios tiene la potestad de hacer lo que bien le plazca con su creación, mis hermanos. Si nosotros nos endurecemos delante de Dios, entonces Dios nos atrapa en ese endurecimiento de corazón, mis hermanos, y nos utiliza para sus propósitos, para su gloria. ¿Por qué? Porque Dios trae juicio sobre las personas, mis hermanos, que con injusticia detienen la verdad, dice Romanos 1. Dios no ataca a ningún inocente, sino a aquel que se rebela contra Dios y mantiene una actitud testaruda delante de Dios, un corazón necio delante de Dios. Entonces Dios lo dice, así te vas a quedar, pero espérate que yo te voy a utilizar para esta labor y después que te utilices te condeno, porque tú quisiste estar ahí, pero Dios te va a utilizar para su gloria, porque somos hechura suya. Y si nosotros rehusamos llevar el carácter de Dios y llevar la imagen de Dios en nosotros, pues Dios, mi hermano, tiene todo el derecho a hacer con su creación lo que quiera. Y eso es lo que Pablo está trayendo y es lo que el tema de hoy nos va a desarrollar. Muchas personas, mi hermano, creen en el Dios hippie, de que Dios es amor y tú puedes hacer lo que te da la gana porque Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios de santidad. Dios estableció, mis hermanos, que el ser humano era para llevar la imagen de Dios. Y aquel que lo rehúse a hacer, pues el Señor tendrá paciencia esa persona, el tiempo que tendrá paciencia, pero cuando llegue el momento, mi hermano, el Dios lo va a utilizar para como le dé la gana. Y llegará el juicio sobre la persona, mi hermano, y nadie nos podrá decirle a Dios, ¿por qué haces esto conmigo? Porque Él es soberano, amo, dueño y señor del universo. Y si nosotros nos rehusamos a hacer el bien y a vivir en la verdad, mi hermano, Dios tiene que hacer justicia, porque no es justo, mis hermanos, que se utilice algo para un uso deshonroso. Por ejemplo, no es justo que se agarre, por ejemplo, un bate para matar a alguien. El bate no se utilizó para matar, se utilizó para jugar béisbol. El ser humano no se utilizó, no se creó para que pecara, no se creó para que portara la imagen de Satanás. El ser humano, mis hermanos, se creó para portar la imagen de Dios de santidad, y que el ser humano no esté llevando la imagen de Dios es simple y llanamente un acto de rebeldía delante de Dios, y eso es un uso deshonroso de un ser humano, mis hermanos. Y Dios tiene toda la potestad de hacer con su creación como bien le plazca. Entonces ahora leemos la porción de la escritura de Romanos 9, 14 al 18. Romanos 9, versículo 14 al 18. Y después que hemos leído todo esto, de que Dios endurece, perdón, no es 14 al 18, es de 19 al 24. No le cambié al título. Gracias ya a mi esposa que siempre está pendiente de mí. Sí. Es
Romanos 9, del 19 al 24. Y después cuando Pablo le dice a la audiencia de Roma, pues Dios endurece a quien él quiere endurecer y tiene misericordia al que quiera tener misericordia, ¿verdad? Entonces Pablo anticipa con una pregunta retórica y está trabajando como un interlocutor y dice, me dirás entonces, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido la voluntad de Dios? Si Dios fue que lo endureció, entonces ¿para qué me culpa de lo que yo estoy haciendo? En todo caso, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Responde Pablo. ¿Dirá acaso lo moldeado a lo que lo moldea? ¿Por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó para gloria, a los cuales también llamó a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Mis hermanos, Pablo anticipa en esta carta como un interlocutor, anticipando la objeción de su audiencia cuando le llena esta carta, ya que Dios endureció al pueblo de Israel, entonces ¿por qué los culpa? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que responde Pablo aquí? Pero, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Y le dice la gran palabra, ¿acaso Dios no tiene la potestad de hacer lo que bien le plazca con su creación? Y utiliza la metáfora del alfarero, que es el tema de hoy. Y es importante entender porque recordamos que Pablo le está hablando a los que conocen ley. Capítulo 7 de Romanos, Pablo dice, hablo con los que conocen ley, con los que conocen la Sagrada Escritura. Pablo le está hablando a una audiencia que era entendida en las Escrituras. Y cuando él utiliza esta metáfora del alfarero, mis hermanos, es claramente entendible lo que él estaba diciendo. De nuevo, nosotros tenemos que profundizar en esto. Pablo dice claramente esto, el alfarero, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por quién? ¿Quién ha resistido a la voluntad de Dios? Mas tú, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, mi hermano? Vemos, mis hermanos, que esta pregunta que Pablo anticipa como interlocutor tiene más o menos la misma estructura de la que él utilizó en Romanos 3, del 5 al 6. Y dice esa porción de la Escritura. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Mis hermanos, Pablo está resaltando aquí la justicia de Dios por medio de su fidelidad. Pablo lo que está diciendo aquí es, ¿por qué si el pueblo era rebelde? ¿Por qué aún siendo rebelde Dios no utilizó? Y el punto de Pablo dice que Dios te utiliza para su propósito. ¿Cómo es eso? Dios le dio una promesa a Abraham, le dijo que en tu simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Dios soportó a un pueblo infiel, a un pueblo que no le hizo caso, mis hermanos, por mucho tiempo para traer la promesa de Cristo. Y cuando llegó el tiempo, Dios los enjuició y los utilizó, mis hermanos, para traer esa promesa y para llevar a cabo el plan de redención. Era un endurecimiento judicial. Pablo está resaltando la fidelidad de Dios, la longanimidad de Dios. Por eso en ese pasaje dice, y que si Dios, queriendo hacer notoria su ira, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira, a los hijos rebeldes, a los que le faltaban al respeto, Dios lo aguantó porque a través del linaje de la tribu de Judá venía la bendición y Dios tenía que esperar hasta que el momento preciso llegara en que Jesucristo vendría a la tierra, mi hermano. Pero en ese momento preciso vino el juicio. Por eso Jesús dijo, después que llegó
del río, del desierto, mis hermanos, después que fue bautizado, el Espíritu Santo lo llevó al desierto 40 días y fue tentado por Satanás, cuando él regresa, la primera palabra que dice Jesucristo es arrepentíos, que el reino de los cielos ha llegado. Hubo tiempo de arrepentimiento. Cristo llamó a arrepentimiento, el pueblo no quiso arrepentirse. Yo tenía grandes problemas para entender por qué Jesús lo llamaba arrepentimiento. Yo decía, pero ¿por qué llamaba arrepentimiento al pueblo? Porque a mí me enseñaron que los judíos seguían el Antiguo Testamento. Mira, no, ellos seguían el Antiguo Testamento, la ley mosaica y todo eso. Y yo le digo, ¿por qué tenían que arrepentirse si esas son las instrucciones que Dios le dio? Si ellos vivían de acuerdo a las instrucciones que Dios le dio, ¿por qué tenían que arrepentirse? ¿De qué tenían que arrepentirse? A mí me entraba un conflicto tremendo. Y gracias al Señor, mi hermano, que me dejó ver, permítame tomar agua, que precisamente los judíos del primer siglo no seguían la ley de Dios. Tenían su propia religión. Y lo vemos en Marcos 15, Marcos 7, Mateo 15, cuando Jesús les repite una y otra vez que ellos, por establecer sus tradiciones de hombre, invalidaron el mandamiento de Dios. Se habían apartado del Dios vivo y es un pueblo rebelde que no creía en Dios, con el Dios de la Biblia. Ellos pensaban que le servían al Dios de la Biblia, pero ellos están sirviendo al Dios de su tradición. Y el mismo Pablo es un ejemplo, mis hermanos. Pablo, lo repetimos muchas veces, Pablo era fariseo. No existía en ninguna parte de la ley, usted la puede leer todo el Antiguo Testamento, no existe una sola parte de la ley de Dios que ordene a alguien como fariseo. Pablo era fariseo, estudiando a los pies de Gamaliel. Por decirlo hoy en día, mi hermano, estudió en el mejor seminario que existía en el mundo, con los mejores teólogos que existían en el mundo, pero no conocía a Dios. ¿Ah? Y hoy en día nosotros decimos, wow, mira, fulanito fue para tal seminario, tiene doctorado de teología, es tremendo teólogo, y nosotros de una vez creemos que una persona llena del Espíritu Santo, una persona muy sabia que conoce lo que dice, mi hermano, pero este era el caso de Pablo, entendió las Escrituras, teólogo, conocedor profundo de la palabra, mi hermano, pero no conocía a Dios. Perseguía a la iglesia de Cristo, él mismo lo confiesa. Yo era un blasfemo que perseguía a la iglesia del Señor. Si Jesucristo no se le aparece, mi hermano, Pablo hubiese muerto su delito y pecado. Y este es el punto que nos tiene que llamar la atención a nosotros, porque muchas veces nosotros hemos crecido en la religión y no hemos crecido en la relación con Dios. Son dos cosas distintas. Una cosa es la religión y otra cosa es la relación con Dios. Yo siempre saco el ejemplo de mis hijos. Si ustedes no tienen relación con Dios, ustedes no van a crecer. Y quien da salvación es Cristo, no papá. Lo estamos leyendo aquí. Abraham no pudo salvar a sus descendientes biológicos. Yo no puedo salvar a mis descendientes biológicos. Salva es Cristo. Salva la fe en Cristo. La confianza en Él y tu relación con Él. Y esto es lo que Pablo está trayendo aquí. La fe es lo que salva. Entonces, mis hermanos, vemos cómo esta pregunta retórica que está haciendo Pablo aquí, le dice, ¿por qué Dios inculpa? Porque Dios puede hacer contigo lo que Él quiera. Ya tú estabas en rebeldía. Dios está utilizando a una persona en estado de condenación, rebelde ya, condenado. Si Dios llegaba en un momento dado a hacer un juicio, esa persona no pasaba al juicio y que estaba condenada. Dios lo agarra en esa condenación y lo utiliza para un propósito que al final, ¿qué iba a hacer, mis hermanos? ¿Qué logró el sacrificio de Jesucristo? ¿No fue la redención de los seres humanos? Al final los benefició porque muchos de ellos creyeron. Usted lee Hechos 2 cuando Pedro les está predicando y le dice, ustedes lo mataron, le dicen, lo crucificaron al Cristo. Y ellos dicen, se compusieron de corazón, ¿y ahora qué haremos? Arrepiéntanse, bautícense y recibirán el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. O sea, que Dios lo utilizó para el propio beneficio de ellos, no para condenarlos, sino los utiliza para llevar a cabo el plan que los va a redimir
y les ofrece, mira, vean la fidelidad que yo tengo, que los aguanté, ustedes rebeldes, para aún traer la salvación que yo prometí desde el principio. Y vean mi fidelidad, como yo lo soporté para que salgan de su incredulidad, para que salgan de su rebeldía, para que salgan de su condición terrible de muerte espiritual. Y eso es precisamente lo que Pablo está diciendo aquí. Y el que no quiere, pues Dios tiene el derecho a hacerlo, mi hermano. Y esa parábola, mejor dicho, esa metáfora que trae Pablo del alfarero, mis hermanos, en el versículo 1, es conocida de la Sagrada Escritura y está tanto en Isaías 29 como en Jeremías 18, del 1 al 6, pero vamos a traer solamente Jeremías 18, del 1 al 6, porque usted puede leer Isaías 29 también. Dice palabra de Jehová, y presta atención con lo que dice aquí. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Dios diciéndole al profeta Jeremías, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. La alegoría, lo mejor dicho, la metáfora que está trayendo Pablo en Romanos 9, mi hermano, tiene que ver con el alfarero. Y el alfarero es la metáfora que utiliza Dios, mis hermanos, tanto en Jeremías, y también nos recuerda que Él es el alfarero como tal. ¿Cómo nos hizo Dios en el huerto del Edén? No dice que tomó barro, mis hermanos, y nos moldeó como si fuera un alfarero. Él es el alfarero. Y Él dice que estaba moldeando, utiliza la metáfora, vemos el alfarero moldeando la vasija, y dice, la masa se echó a perder en la mano. Lo que se echó a perder fue la masa. Pero ¿qué hace, mis hermanos? ¿El alfarero la desecha? No. Hizo otro utensilio como bien le pareció. Y eso es lo que le está diciendo Dios a Israel. ¿No haré yo así contigo, casa de Israel? Te echaste a perder en mi mano, que eso fue lo que pasó con Israel. El Señor la estaba moldeando de acuerdo a su ley para hacerla santa, una nación santa, preparársela para Él, pero Israel se echó a perder al contaminarse con ídolos, a desobedecer a Dios, a hacer lo que Dios le prohibió, a aprender de las naciones circuncindantes. Y Dios dijo, ahora que te echaste a perder en mi mano, yo te voy a hacer de otra manera, porque yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiera con mi pueblo. Esa es la metáfora que está utilizando Pablo aquí, la metáfora del alfarero. Y se la trae a entendidos en la materia. Y lo interesante de esto, porque me puse a investigar, mis hermanos, y es que el barro se puede echar a perder, se puede arruinar mientras el alfarero lo está moldeando. Pero sin embargo, esto no significa que el material sea desechado. El alfarero lo vuelve a amasar y lo transforma en una nueva vasija según como prefiera. Ya no puede tal vez darle la forma que él quería inicialmente, pero de que la va a utilizar, la va a utilizar. O sea, el alfarero tiene, mis hermanos, la capacidad de hacerlo. Y sí, la masa se puede echar a perder en un momento dado, ya sea porque se secó, ya sea porque cualquier otro tipo de razones, mis hermanos, y el alfarero tiene toda la potestad para hacerlo. Esta es la metáfora de un Israel rebelde, mis hermanos, delante de Dios. Yo uso esta metáfora del alfarero para señalar la responsabilidad del barro, este Israel. Y también les advierte del juicio y los llama a arrepentimiento. En Jeremías 18, del 7 al 12, que es la continuación de ese pasaje del alfarero que leímos de Jeremías, vemos como dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar,
Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, ¿qué le parece a usted esto? Cuando no hacen, no hacen nada bueno delante de mis ojos, no oyendo mi voz. ¿Te acuerdas lo que aprendimos la semana pasada? Cuando escuches la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Y eso es lo que estaba pasando con Israel, mi hermano. No escuchaban la voz. Dice, pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Vemos la parábola del alfarero y vemos cómo Dios anuncia juicio sobre todas las naciones, mis hermanos, y dice, el que se arrepienta de su mal camino, yo me arrepentiré del mal que voy a hacer. Pero el que empieza a hacer lo malo delante de mis ojos, yo me arrepentiré del bien que voy a hacerle. Siempre, mis hermanos, la fidelidad para con Dios ha estado sujeta para recibir bendiciones. Y el juicio de Dios siempre está, mis hermanos, de la mano con nuestros caminos. Por eso Dios manda y advierte y da la profecía y dice, conviértanse cada uno en su mal camino, porque estoy preparando juicio. Nunca Dios trae el juicio sin antes anunciarlo una y otra vez, una y otra vez. Ningún juicio le cae al ser humano sin que ante Dios lo avise. Nunca. Y esto es lo que le pasó a Israel. Esta era una nación rebelde, rebelde completamente delante de Dios. Y ellos negaron, endurecieron su corazón. Y esto es lo que está trayendo. Entonces Dios tiene el derecho de, como buen alfarero, utilizarlos como bien les parezca. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Y por qué te molesta? Porque Dios te inculpa. Claro que Dios te puede inculpar. Claro que te puede inculpar. ¿Quién puede resistir su voluntad? Nadie puede resistir su voluntad. Dios siempre va a hacer su voluntad. Y Dios siempre, mis hermanos, va a glorificarse, ya sea por obediencia o por desobediencia. La Biblia dice, nadie puede burlarse de Dios. Mucha gente cree, mis hermanos, que puede burlarse de Dios y vivir su vida como le da la gana. Y eso no va a pasar con nadie. Y esa es una verdad que nosotros tenemos que predicarle y creerle en nuestros corazones, mi hermano, porque a veces se nos olvida que Dios está en el negocio de salvar personas y de que nosotros seamos transformados conforme a la imagen de Jesucristo para gloria y honra de su nombre. Para que Él sea glorificado y quiere que nos convirtamos en nuestros malos caminos. Y todos nuestros malos caminos y nuestras malas obras son todas aquellas cosas que no están descritas en su palabra como buenas. Y mucha gente, como dijeron aquí los israelitas de Jerusalén, dijeron, no nos interesa. Nosotros haremos cada uno según el pensamiento de nuestro malvado corazón. Es decir, en pocas palabras, mi hermano, como bien nos parezca, viviremos. No nos importa lo que tú nos estás diciendo. Y esto es lo que estaba ocurriendo con el Israel del primer siglo. Y esto no es nada nuevo, mis hermanos. O mejor dicho, y esto no es que nos lo estamos inventando para tratar de contrarrestar la teología calvinista, donde dice que Dios agarra a las personas y hace que pequen y todo. No. Dios no determinó desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo, de la eternidad pasada, todos los pecados que ibas a cometer y todas las cosas que tú ibas a hacer. No. Dios simplemente endurece a personas que ya han endurecido su corazón para con Dios para meterle juicio cuando Dios lo quiere utilizar para sus propósitos santos. Así como utilizó a Faraón para llevar a cabo, mis hermanos, la primera Pascua, así utilizó al pueblo de Israel rebelde para llevar a cabo la gran Pascua. No es que Dios hace eso todo con todos los seres humanos, sino lo hizo para mostrar su gloria y dar a conocer su gran nombre. Y es muy importante que nosotros entendamos que fue Israel quien se rebeló contra Dios, que fue Faraón quien se rebeló contra Dios primero, y Dios los agarra en esta condición de rebeldía para entonces, mis hermanos, enjuiciarlo. Y esto es una idea que está en la Biblia, no solamente
mi hermano, está en Romanos, no solamente está en Jeremías, no solamente está en Isaías. Pablo mismo lo vuelve a decir en 2 de Timoteo 2, versículos 20 y 21, cuando nos dice, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Estamos viendo, si alguno se limpia de estas cosas, puede ser instrumento útil, honroso para Dios. ¿De quién depende entonces de que seamos un instrumento útil, honroso, santificado y útil para el Señor, para toda buena obra? Del creyente, mis hermanos, del que no resiste la verdad, del que la atesora en su corazón, del que la vive. Pablo en esa misma carta, en el capítulo 3, le dice al mismo Timoteo, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a instruir al hombre de Dios a fin de que sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo te limpias tú, mis hermanos, con tu vida para ser un utensilio útil dentro de la casa de Dios? La Biblia misma lo dice. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Jesucristo purifica a su iglesia con su palabra. Viviendo en la palabra de Dios, nosotros nos purificamos delante de Él. Y ese es el punto que está hablando Pablo aquí. Y la orden es, si alguno se limpia de esta, o la orden no. La palabra que utiliza aquí es un sí condicional. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. O sea, nosotros decidimos, Israel decidió ser instrumento de deshonra. Dios utiliza la parábola del alfarero. Tú quieres ser instrumento de deshonra, como dice el capítulo de Jeremías, donde dice que el barro se echó a perder en la mano del alfarero. Tú quieres ser instrumento de deshonra. Pues yo te hago instrumento de deshonra. Tú quieres ser instrumento de honra. Entonces Dios nos limpia. Eso es lo que nos dice también en Juan 15, mis hermanos. Si alguno en mí lleva fruto, entonces mi Padre vendrá y lo limpiará para que lleve más fruto. Nosotros oramos, nosotros no podemos llevar fruto en nuestro propio poder, con nuestro propio poder y nuestra propia potestad. Pero nosotros podemos desear y anhelar, mis hermanos, el cambio de Dios. Que nosotros confesemos delante de Dios realmente, digamos, mira, la palabra dice esto, Señor, y yo no lo soy. Yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú me cambies, yo quiero que tú me hagas cada día más como tú, como Cristo. Y Dios nos va transformando, mis hermanos, de gloria en gloria, como por la imagen del Señor. Y nos vamos limpiando con el deseo, pidiéndole a Dios que nos limpie para ser instrumento de honra, santos y útiles al Señor, dispuestos para toda buena obra. Y recordemos que quien define la buena obra es el Señor. Pero imagínate, mi hermano, en un mundo como hoy, es difícil que las personas tomen en cuenta o entiendan que la prioridad es servirle a Dios como instrumento útil. Y no es fácil encontrar personas que consideren esto. Pero literalmente hablando, mis hermanos, Dios busca que nosotros entendamos esto. Y vemos entonces que después que aprendimos aquí lo que es la metáfora del alfarero, nosotros podemos entender que Pablo lo que está es construyendo un caso sobre la fidelidad de Dios. Porque este es todo el asunto. Si en Romanos 8 me está diciendo que Dios es fiel para aguantar y para proteger a los suyos y guardarlo de todo daño, ¿cómo entonces una nación como Israel, mis hermanos, la mayoría se estaba perdiendo, que no creía en Jesucristo? Entonces, ¿dónde está la fidelidad de Dios? Y Pablo dice, no es que la palabra de Dios haya fallado. Dios no falló. Dios es fiel. Los que fueron infieles fueron el pueblo. Él su parte la hizo y la llevó a cabo aún a pesar de un pueblo rebelde. Que esto es lo grande. A pesar de un pueblo rebelde,
Dios fue capaz de soportarlo, mi hermano, hasta el punto en donde trajo a Cristo en el momento que tenía que traerlo y entregarlo para sacrificio por nosotros. Es la fidelidad de Dios. Lo que está construyendo Pablo aquí es la fidelidad de Dios y cómo Dios logró cumplir su promesa a pesar de nosotros. Y esto es grandioso porque la sabiduría de Dios, mis hermanos, y el poder de Dios no depende, y la fidelidad de Dios y el cumplir sus promesas no depende de nuestra fidelidad. ¿Quiénes son los perjudicados al no serle fiel a Dios? Nosotros, no Él. Él se glorifica de cualquier manera. Quien sale perjudicado es el infiel, no Dios, mis hermanos. Y esto es lo que Pablo está señalando. Las promesas de Dios no fallaron. Quienes fallaron fueron los infieles. Ellos no la alcanzaron porque ellos no la recibieron por fe. Y esto es lo que Pablo intenta explicar en los versículos 22 y 24 y dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó? Fíjate la palabra que está utilizando, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Esos vasos de ira que preparó el alfarero, de la masa que se echó a perder, y los preparó para ira, los estaba preparando para honra, ustedes no quisieron, ahora los voy a preparar para ira. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y los soportó, los preparó para ira y los soportó, los fue aguantando ahí hasta que llegó el momento. Para hacer notorio las riquezas de su gloria. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de Dios, mis hermanos? No es el advenimiento de Jesucristo. Ese es hacer notorio la riqueza de Dios. Trae a Jesucristo, Jesucristo se sacrifica, resucita, vence la muerte y Dios es glorificado, mi hermano. Ese evento cambió la historia de la humanidad. Hasta el día de hoy se conoce la historia de la humanidad entre antes de Cristo y después de Cristo. Jesucristo, mis hermanos, es el centro de toda la creación, el centro de toda la historia, mi hermano. El personaje más famoso sobre la faz de la tierra, mi hermano, y por mediante el cual se conoce al Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesucristo trajo la gloria de Dios a la tierra, mi hermano, y aún sus enemigos viven alrededor de él porque intentan en todo momento demostrar que no existe. Uno lo amamos, otro predica en contra de él, pero como quiera el nombre de Jesucristo es predicado. Dios hizo conocer la riqueza de su gloria a pesar de un pueblo rebelde, a pesar de un pueblo, mis hermanos, que estaba preparado para destrucción, porque Dios estaba aguantando nada más el momento y Dios dejó que lo crucificaran, predicaron el evangelio y les dio chance de arrepentimiento y en el año 70 le dijo, hasta aquí llegaste, y destruyó la ciudad de Jerusalén, mis hermanos, y el templo, tal cual como Dios lo había predicho, que sería las 70 semanas de Daniel y como Jesucristo lo dice en Mateo 24 y en otro pasaje de la Biblia. O sea que no les cayó por sorpresa. A ellos no les cayó por sorpresa, la profecía estaban ahí, ellos no atendieron a la profecía, no fueron sabios como la gente de Nínive. Jeremías lo dice, vengo sobre juicio, si tú te arrepientes no traigo el mal sobre ti, pero si tú no te arrepientes, te vendrá el juicio. Y eso fue lo que le pasó a ese pueblo. La mostró, y dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Quiénes son los vasos de gloria, mis hermanos? ¿Te acuerdas lo que hablábamos en Romanos 8 que dice que a los que antes llamó, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo? Y aprendimos que llamado, mi hermano, es todos aquellos que Dios llamó para que vivieran de acuerdo a la fe. Y esa persona a quien llamó, mis hermanos, fue porque los conoció, porque personas que guardaban su mandamiento, porque Dios siempre se reservó un remanente fiel. Dentro del pueblo infiel siempre hubo gente fiel. Estaban los Daniel, estaban los Sadrach, Mesach y Abednego, estaban los David, mi hermano, estaban los Jeremías, estaban los Isaías, mi hermano, siempre había un remanente fiel dentro del pueblo infiel, estaban los Josué y Caleb, estaban siempre, mis hermanos, siempre la gente fiel, Esther, Mardoqueo, esa gente, a esos que le fueron fieles a Dios, a esos Dios los preservó.
y los tenía preparados para gloria. Si ustedes sí me aguantaron, a ellos los preparó para gloria, a ustedes para deshonra. Y Pablo utiliza la misma metáfora en 2 de Timoteo 2 del 20 en adelante, dice, en la casa hay utensilios de todo tipo, de oro, de plata, de barro, de madera, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que el que se limpie de estas cosas será para usos viles. O sea, tú decides qué tipo de utensilio quieres ser en la casa de Dios, pero de que vas a hacer un utensilio, vas a hacer un utensilio, ¿verdad? De esta no se escapa ningún ser humano. O eres para honra o eres para uso vil. Pero de que lo hace, lo hace. Y esta palabra soportó, mis hermanos, viene del griego macrozumía, que significa longanimidad, es decir, objetivamente soporte, aguante, paciencia, clemencia. Dios aguantó por más de 400 años, mi hermano, por más de mucho tiempo a un pueblo rebelde. Vean, leamos. Usted lee las cartas de Jeremías, mi hermano, lea toda, no la carta de Jeremías, el libro de Jeremías, usted va a llorar junto con Dios. Si usted lee la carta, sigo diciendo carta, el libro de Jeremías, usted va a llorar con Dios. Usted va a llorar del dolor que le da Dios. Lea Oseas, lea Isaías. Usted va a llorar, mis hermanos, como el dolor de Dios al ver un pueblo rebelde. ¿Por qué te tienes que perder? Deje el impío su camino. ¿Por qué has de perecer? El dolor de Dios por su creación, mi hermano, por su pueblo. Y Dios lo aguantó. Y habla esto del carácter de Dios, mi hermano, de su paciencia, de su longanimidad, de su clemencia, de su aguante en paciencia para ver si se arrepiente. Lo mismo que le dice Pablo a Roma en el capítulo 2. En el capítulo 2 le dice, o ignoras la paciencia de Dios. En el mismo capítulo 2 de Romanos, mis hermanos, lo podemos leer rápidamente. Y recordamos que Pablo hace uso de esta parte del carácter de Dios. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo que está pasando aquí, mis hermanos, es que la benignidad de Dios, Dios mostró paciencia, pero con el objetivo de buscar el arrepentimiento de las personas. Eso también lo dice otro pasaje de la Escritura, mi hermano. Cuando el apóstol Pedro dice que vienen los burladores que dicen que dónde está el advenimiento de la promesa, esperando, y estos ignoran que Dios en su paciencia está esperando que se arrepientan. Eso es lo que está pasando aquí. El juicio del mundo no ha caído, mis hermanos, porque Dios no quiere que todo el mundo perezca. La voluntad de Dios es que todo el mundo se salve. Por eso Dios, mis hermanos, no puede estar contento con los que nos llamamos cristianos y no participamos activamente en la Gran Comisión. Porque la Gran Comisión busca eso, predicar el Evangelio y hacer discípulos para que esas personas sean hechas vasijas honrosas dentro de la casa de Dios. Eso es el discipulado. El discipulado, mis hermanos, no es una iglesia está jugando dominó y eventos tontos, nada de eso, mis hermanos. El discipulado es transformación profunda del alma de forma tal de que nosotros cada día nos parezcamos más a Jesucristo, mi hermano. Eso es lo que una iglesia tiene que ser. Iglesias hay muchas, llenas de muchas actividades, muchas cosas, pero donde se practique realmente, mis hermanos, lo que Dios quiere, muy pocas. Y la pregunta es, ¿de a quiénes preparó de antemano? La Biblia lo dice, mi hermano, mucha gente dice, sobre todo los calvinistas, porque lo terrible de esto es que tenemos que predicar en contra del calvinismo porque ellos utilizan este capítulo 9 para confundir a mucha gente. Dice, Dios lo preparó de antemano, quiere decir que los eligió desde antes de la fundación del mundo, o uno para perdición y otro para salvación. Mentira, lo que preparó de antemano, mi hermano, es lo que creyeron en Jesucristo. Y preguntemos esto, ¿a quiénes preparó de antemano Dios? Juan 6 del 41 al 45 nos dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos?
¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Por qué muchos no venían a Jesucristo, mi hermano? ¿Por qué muchos de ellos no creyeron en Jesucristo? Jesucristo dice, todo el que creyó, el que aprendió del Padre, el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esa era la condición por la cual venían. ¿Y por qué los judíos no venían a Jesucristo? Porque no habían escuchado la palabra de Dios y no habían aprendido de él. Ellos se habían apartado del Dios vivo. ¿Qué es lo que nos dijo Jeremías? Jeremías 18, del versículo 7 en adelante. Si no escuchas mi voz y no haces lo que yo te digo, vendrá sobre ti el castigo. ¿Qué es lo que aprendimos, mis hermanos, la semana pasada? Que no endurezcamos nuestros corazones cuando escuchemos la voz de Dios. Ellos no escucharon al Padre por medio de la ley de Moisés, no aprendieron del Padre, por eso no pudieron reconocer al Mesías. Y eso lo vemos en Juan 37, 38, porque Jesucristo le dice a ellos, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, a vosotros no creéis. El problema del primer siglo de los israelitas, mi hermano, vuelvo y lo digo, no conocían al Dios de la Biblia, no conocían al Dios de la verdad. Por eso no pudieron conocer a Dios. Por eso Dios los preparó. Y no lo conocían no porque ellos no querían. No lo conocían porque ellos se habían inventado su propia religión que se adaptara a su carnalidad, mi hermano. Así como lamentablemente tenemos hoy en día. Tenemos cualquier tipo de forma de cristianismo que se adapta a la carnalidad. Como tú los quieras, estás cristianismo a la carta. No como Dios lo enseña, mis hermanos. Y Dios nos manda a apartarnos y nos manda a buscar su santidad y nos manda a ser transformados conforme a su imagen y semejanza, mi hermano. Y eso requiere que nos rindamos delante de Él y que no cuestionemos su palabra y que sea Él el que nos transforme. Pero esto cuesta, mis hermanos, y cuesta entrega total y absoluta. Hay algo que entregar y que entregar todo nuestro ser. Decíamos la semana pasada, nombrábamos a Lucas 9:23, que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esto es lo que pasa, o lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos no aprendieron del Padre, por eso no podían recibir a Jesucristo. Y estos son los vasos que Dios había preparado de antemano. Por eso es que Pablo no pudo reconocer a Jesucristo. Y en conclusión tenemos esto, mi hermano, que nos habla del carácter de Dios. Que el alfarero, él hace todas las cosas conforme le conviene. Él es fiel, ¿verdad? Él es fiel, el alfarero. Pero Pablo nos da una palabra a nosotros en 2 Timoteo 2, que a mí en lo personal, mis hermanos, me habla mucho del carácter de Dios. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esto es una promesa. Si nosotros morimos junto con Cristo, viviremos junto con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él nos negará. Si le fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aún en nuestra infidelidad, Dios sigue siendo fiel, pero para cumplir su promesa. Y nos va a utilizar, mi hermano. A veces muchas personas creen que porque Dios los utiliza es porque Dios los está aprobando. Que Dios te utilice no quiere decir que Dios te apruebe. Simplemente Dios te puede estar utilizando para uso vil o para uso honroso, pero para su gloria. La única manera de nosotros saber si nosotros estamos siendo realmente utilizados para uso de gloria de Dios, mi hermano, es comparándonos con Jesucristo, viéndonos con Él por medio de la palabra, leyendo la ley de Dios, mi hermano, y viendo qué tan cerca estoy yo de Jesucristo y anhelar esa transformación profunda en nuestro ser. Limpiarnos de toda la inmundicia del mundo, mis hermanos. Nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros vivimos, mi hermano, en este mundo. Trabajamos con gente del mundo. Escuchamos conversaciones de gente del mundo.
Muchas veces nos reímos hasta de chistes del mundo. Tenemos que tener cuidado por lo que entra aquí, mis hermanos. Porque lo que entra aquí se convierte en nuestros pensamientos y luego se convierte en nuestro estilo de vida. Muchas veces, mis hermanos, nosotros podemos evaluar ciertas situaciones en nuestra vida basado en cosas que escuchamos en el mundo. Y muchas veces nosotros ponemos de un lado el consejo de la palabra de Dios. Pero no es eso. Nosotros estamos llamados para hacer lo contrario. Nosotros estamos llamados para hacer luz en medio de las tinieblas. Estamos llamados a ser sal en medio de la tierra, marcar la diferencia, que la gente pueda ver a Dios en nosotros, no a nosotros, mis hermanos, copiando lo que el mundo hace. Lamentablemente lo digo porque son más los cristianos que se dejan influenciar por la gente del mundo que los cristianos que están influenciando a la gente. Es terrible, mis hermanos, eso, porque eso es lo mismo que le pasó a Israel. Cuando Dios le dice, mira Israel, que te guardes de no aprender las cosas de las naciones que estoy echando de delante de ti, porque ellos cometieron abominaciones por las cuales los estoy echando de la tierra que yo te estoy entregando. Procura no aprender de ellos, porque el juicio vino sobre ellos por causa de estas cosas. ¿Y qué hizo Israel, mi hermano? Aprendió lo mismo. ¿Qué dice Efesios? Que el mundo está, Efesios 2, que el mundo está bajo el maligno y que el mundo está, mis hermanos, influenciado por el príncipe de la potestad del aire, y que nosotros en otro tiempo éramos hijos de iras, hijos de desobediencia, lo mismo que todo lo demás, pero que Dios en su misericordia, mis hermanos, nos rescató y nos salvó por gracia para convertirnos en hijos de obediencia. Hay dos tipos de personas, los que obedecen y los que desobedecen. Hay dos tipos de utensilios, los honrosos y de usos viles, mis hermanos. Hay dos tipos de personas, los condenados o los salvos, mis hermanos. No hay intermedios. No podemos querer vivir en el mundo y vivir para Dios. No existe, mis hermanos. No existe eso. Lamentablemente, esto es una verdad difícil de tragar para muchos cristianos porque, no sé, mi hermano, apartarse del mundo no resulta tan fácil para muchas personas. Pero Dios nos manda a apartarnos del mundo en cuanto a que el mundo no nos influencie, pero nos manda a impactar al mundo. Porque esa es la razón por la cual estamos aquí. Y esto fue lo que no hizo Israel y por eso ellos no alcanzaron la promesa. Y no alcanzarán la promesa, mis hermanos, aquellos que no sean fieles al Señor. La promesa es cielos nuevos y tierra nueva, libres de la muerte. Esa es la promesa mayor. Y esa promesa no la alcanza nadie que no sea fiel. Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 14:12 dice que los santos de Dios, mis hermanos, son los que tienen el testimonio de la fe de Jesucristo y los que guardan los mandamientos de Dios. Hay dos. Y, dice y, no o. Testimonio y fe de Jesucristo y guardan los mandamientos de Dios. Dios exige fidelidad. Y eso no es, mis hermanos, negociable. Porque Dios quiere que nosotros seamos instrumentos de justicia. Porque hay vidas que están en juego. Y la eternidad de muchas personas está en juego. Nosotros no podemos decir que somos el pueblo de Dios y nos comportamos como la gente del mundo. Nosotros no podemos decir que somos representantes de la iglesia, mis hermanos, de Jesucristo. Nosotros no marcamos la diferencia con el mundo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a mostrarle al mundo quiénes somos? Si somos hasta peores que ellos muchas veces. Nosotros tenemos que reflexionar mucho en eso y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser transformados, porque nosotros no queremos ser, mis hermanos, caer en el mismo grado de incredulidad que pudo haber caído muchos de los israelitas a lo largo de la historia. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y pedirle a nuestro Señor que nos ayude, porque mientras estemos en Cristo hay esperanza, mis hermanos. Mientras le seamos fieles, mis hermanos, el Señor es fiel. Moriremos a nosotros mismos, mis hermanos, como dice el apóstol Pablo. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos.
Oh Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre Señor. En esta hora te damos gracias porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven en el Espíritu y no conforme a la carne, Señor. Padre, Señor, nosotros entendemos ahora, Dios Todopoderoso, que si muchos de los israelitas, Padre, se perdieron, Padre, a pesar de tus promesas, no fue por causa de tu infidelidad. Tú fuiste fiel, tú fuiste paciente, tú tuviste, Señor, todo tipo de clemencia para con ellos. Le advertiste múltiples veces, Señor. Tu amor y tu fidelidad estuvo allí, Señor. Fue un pueblo rebelde, Señor, de corazón duro, de dura cerviz, Padre, que nunca, Señor, se arrepintió y prefirió irse detrás de sus ídolos y que nunca quiso servirte, Padre. Y tú con justo juicio, Señor, trajiste juicio sobre ellos, lo utilizaste, Señor, para hacer tu voluntad, Padre Dios Todopoderoso. Padre, gracias, Padre, por enseñarnos esto, Padre. Y te pedimos, Dios, que nos ayude, Señor, a no comportarnos de esa manera, Padre, sino que nosotros podamos ser limpios, Señor, de todas esas cosas, Padre, que nos contaminan, Padre, nuestro ser. Y queremos ser limpios como Jesucristo, Padre, para poder ser instrumentos, utensilios, Señor, útiles para usos honrosos dentro de tu casa, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. No queremos ser instrumentos o utensilios, Señor, para usos viles, Padre. Padre, Señor, confiamos en ti y en la providencia que tú nos has dado en Jesucristo y confiamos en tu fidelidad, Padre, Señor, que tú estás allí, cumples tu parte, Señor, y que tú socorrerás a los tuyos, Señor, y no los abandonas, y que tú, Padre amado, completarás la obra, Señor, que comenzaste, Padre. Nos gloriamos en ti, Señor. Nos gloriamos en tu fidelidad, Señor. Y sabemos que tú nos sostendrás en Cristo Jesús, Padre. Que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Ayúdanos a ser luz en las tinieblas, sal en medio de la tierra. Para gloria y honra de tu nombre oramos. Amén y amén.